que sería el método cultural, el biológico, el control mecánico o manual y por último el control químico. Hablemos del control cultural. Prácticamente es el uso de prácticas agronómicas. Las coberturas, lo que mencionaba, lo que era la utilización de cultivos de cobertura como era el grano, el maní forrajero. Eso nos ayuda a hacer un control de malezas, aparte que nos ayuda a controlar la erosión. El control biológico es muy difícil controlar biológicamente las malezas, pero se puede hacer a través de hongos, insectos, virus, bacterias, cualquier microorganismo que nos ayude a controlar las malezas. El control mecánico o el manual, que es el más utilizado dentro de nuestro sistema de producción de café, lo cual puede ser a través de chapias, incorporación a través del asadón, siempre y cuando se utilicen herramientas agrícolas o equipos que sean reconocidos, que conozcamos por supuesto. Entonces, esto es prácticamente lo que más se utiliza, que es la incorporación de esas malezas al suelo y la chapia, que es la que nos haría también una parte importante en la zona productora. Y por último, pero yo no mucho lo recomiendo porque también mi idea es que seamos un poquito más sostenibles y más ambiente, que cuidemos los recursos naturales, es el control químico, que es aplicando herbicidas para reducir el crecimiento y la población de las malezas. Este es un poco inconveniente debido a que los altos costos o el precio de los herbicidas está bastante alto, también la mano de obra con la que se aplica, entonces esto nos incrementaría nuestros costos de producción. Entonces yo prácticamente recomiendo lo que es el control cultural con aperturas y el control mecánico o manual, que es a través de chapias o a través de la incorporación de las malezas dentro del suelo. Control de enfermedades el control de enfermedades, las enfermedades y su control. Tal vez aquí para la regional 3 es la que tal vez les podría ayudar al momento de controlar el problema que tienen con las hojas negras. Pero ¿por qué debemos tomar en cuenta? Primero tenemos que considerar puntos importantes o fundamentales para el control. Por ejemplo, lo que es la evasión. Tenemos que tener la evasión. La evasión es el establecimiento del cultivo en lugares y fechas apropiadas. Lo que le recomendamos es que siembren o traten de establecer su cafetal en zonas en donde no estén contaminadas por enfermedades o no hayan problemas o presencias de insectos. Cuando me refiero a fechas apropiadas es tratar de entender o cuándo es el menor ataque de las plagas para poder hacer el establecimiento del cafetal. Eso es lo que significa evasión, esta parte de acá. Ahora, lo que es la exclusión, evitar el establecimiento de patógenos en aires libres. Por ejemplo, ya si tenemos establecido nuestro cafetal, evitar que los patógenos lleguen o los insectos lleguen ahí a nuestro cafetal, ya sea a través de barreras vivas, a través de controles biológicos o a través de algunas otras actividades que nos permitan, que nos ayuden a evitar ese establecimiento. Lo que es la erradicación. Sonará un término bastante fuerte, pero es prácticamente la eliminación total del patógeno de una parte de la planta. Esta erradicación prácticamente siempre va asociado a lo que es la aplicación de químicos. Necesariamente solo es la aplicación de químicos. También podemos hacer lo que les mencionaba en las podas selectivas. Se recomienda que se ubique la planta que está enferma. Hacemos una recepa baja o una recepa total de esa planta. Y entonces ahí estamos prácticamente haciendo una erradicación. Eso es otra de las que le recomendaría a las personas de la región 3 en donde tienen este problema de la hoja negra, que traten de ubicar dónde están las fuentes de enfermedad y tratar de eliminarlos de esta manera. La otra parte es lo que es la protección, o los cultivos trampa. Es prácticamente el establecimiento de una barrera entre el hospedante y el patógeno. Hospedante se refiere a la planta de café y el patógeno se refiere al insecto o la enfermedad que nos vaya a atacar. Esto es barreras vivas, cultivos trampas o algún otro tipo de barrera. Términos son los que nos ayudan a nosotros a tratar de evitar que el cafetal se enferme. Entonces es recordando la evasión o sembrando el cafetal, estableciendo los cafetales en lugares
donde no haya presencia de enfermedades. La exclusión, que es evitar que la enfermedad ingrese a nuestro cafetal. La erradicación es la eliminación de la enfermedad de donde esté en nuestra parte de la planta o en nuestras plantas. Y la protección es de que las enfermedades lleguen a través de una barrera viva, como puede ser algún otro tipo de cultivo. Acá le puse el control de las plagas y enfermedades. Esto prácticamente es para evitar o controlar lo que es la broca del café. Nosotros por acá vemos que hay una persona tomando muestras de una trampa, la cual nos ayuda a hacer un conteo de la cantidad de broca que hay dentro de nuestro cafetal. En la parte de aquí abajo conocen mejor o conocen bastante bien este daño que es la broca que ocasiona. Y por último, esta parte de las fotografías en donde están haciendo un recuento de la cantidad de brocas que fueron de este muestreo. Entonces, este tipo de muestreos nos permiten a nosotros controlar de mejor manera nuestras plagas, ya que una oportunidad de tomar correcciones o de tomar actividades correctivas y evitar que nuestra producción de café se reduzca debido al daño ocasionado por este tipo de microorganismos. Hablemos un poquito de estas plagas. ¿Qué vamos a hacer? Prácticamente a estas alturas, con los altos costos de los insecticidas o de los pesticidas para el control de las plagas, nos hay que recurrir a aspectos más que todo de cultura. Por ejemplo, control de las plagas, nosotros recomendamos conocer de qué manera el clima incide dentro del ambiente del cafetal, el ambiente del insecto, para que éste se convierta en un problema hacia nosotros. Conocer en qué fecha es la reproducción del insecto, conocer cuál es su hábito de alimentación, con su alimento preferido, si se mueve a través de, que sea por que huele o que no huele, que sea a través de tierra o que sea a través del viento, conocer cómo es el comportamiento del insecto y así cómo el clima incide, ya que con esto nosotros podemos ayudar al control de esta plaga. También lo que les mencionaba de considerar las prácticas de muestreo, poder evitar problemas ya donde nuestra producción se reduzca debido al alta incidencia de insectos en nuestra producción. También con el conocer el clima, conocer cómo es el comportamiento de la plaga y considerar las prácticas de muestreo, nosotros ya podemos enfocar nuestras acciones de control de las plagas a un punto determinado. No necesariamente tenemos que hacer porque encontramos una broca en una plantación de café, vamos a tener que utilizar algún control químico. No, o sea, debemos hacer un muestreo, tenemos que conocer cuál es el comportamiento de la plaga para poder enfocar de mejor manera nuestras acciones. Al final, recurrir al control químico solo si es necesario, ya que esto incrementa nuestros costos y en las zonas productoras esto a veces representa un costo bastante alto que a veces no tenemos ni cómo pagar o cómo conseguirlo. Entonces, el control químico como última alternativa. Hay muchas prácticas que nos podrían ayudar a evitar el uso del control químico dentro de las plagas y enfermedades. Otra cuestión es el aplicar, si utilizamos el control químico, no aplicar insecticidas de acuerdo a un calendario fijo, porque esto lo que haría es que las plagas puedan ocasionar resistencia al insecticida que estamos aplicando. Entonces tenemos que variar la utilización y evitar también una calendarización fija para que la plaga no obtenga resistencia a este insecticida. Lo que ha ocasionado muchos problemas es que en un calendario fijo las insecticidas y al final ocasionamos de que la plaga sea resistente a ese insecticida. Posteriormente tendríamos que conseguir un insecticida más fuerte o tener que aplicar mayor cantidad, es que nos incrementa los costos. Y para terminar, lo que quiero contarle es el control de la calidad, que al final es lo más importante de todo lo que platiqué. Vamos a haber hecho una muy buena
Un buen establecimiento, una buena selección de las semillas, hicimos una buena aplicación de fertilizantes, controlamos muy bien las plagas, pero si no manejamos la calidad, no vamos a tener mayor respuesta a nuestra venta de café. ¿A qué me refiero con control de calidad? Prácticamente tipos de características dentro del café. Las características físicas y las características organolépticas. Hablemos un poquito de lo que es las características físicas. Prácticamente las características físicas es la apariencia del café en oro. Aquí menciono oro, pero también es la apariencia del café en pergamino. La cantidad de humedad que tenemos del cafetal, dentro del grano de café, que tiene que ser de 11.5 a 12 por ciento de humedad. El tamaño del grano, muy importante, quienes prefieren el tamaño regular, que es el que más se vende. El olor, que el café, el olor característico del café, que sea un olor bastante agradable. El color, también un verde azul, que debería de ser el color más adecuado, un verde azulado, un verde jade, por ese más o menos esa tonalidad. Y también la hendidura. La hendidura de la metal tiene que ser de una manera en forma de S, en donde pueda ser ni muy abierta ni muy cerrada para que nos dé una muy buena calidad al momento de la taza. Y el carácter se refiere a que sea muy buena apariencia, que tenga buen olor, que la película esté muy bien desarrollada, etcétera. Ahora, las características organolépticas es básicamente al momento donde nosotros probamos el café, que le llaman la catación. Se basa se basa en cinco aspectos importantes. La fragancia, perdón, aquí no es Francia, es fragancia. Un error de mecanografía. Es fragancia. La fragancia es prácticamente al momento de que nosotros tenemos el café tostado y molido. Cuando nosotros olemos el café tostado y molido, esa es la fragancia que debemos de sentir. Un olor bastante agradable a nuestro olfato. El aroma, la diferencia entre fragancia y aroma es que la fragancia se refiere a cuando el café solo está tostado y molido, y el aroma se refiere cuando ya está con agua, cuando ya tomamos la taza de café con agua. La acidez, que tenga una acidez bastante característica, bastante interesante. El cuerpo, el cuerpo es, pero el café, ¿cómo puede tener cuerpo? Se refiere a cómo nosotros sentimos el café dentro de nuestra boca. Si es pesado, si no es pesado, si es espeso, si no es espeso. Eso se refiere al cuerpo. Y el sabor, que sea un sabor agradable a nuestro paladar y que tenga muy, muy buen gusto. Que después de que nosotros nos tomemos el café, nos quede un sabor bastante agradable en la boca. Y para finalizar, punto de los tipos de café basado en su altura. Prácticamente son 5 niveles y que está el prima lavado, el extra prima lavado, el semiduro y el estrictamente duro. Yo creo que en la zona, en las regiones que ahorita están conectados, la mayoría están entre duro y estrictamente duro. Prácticamente ya el prima lavado y el extra prima lavado han ido desapareciendo de la producción de Guatemala debido a que no son de muy buena calidad y los mercados ya no los están tratando, ya no los están comprando. A partir del semiduro y el duro serían los que ahora actualmente están eligiendo el mercado que se produzca. Y yo creo que las zonas de Huehuetenango, Quiché, Cobán y todas esas zonas tienen muy buenos tipos de café, entonces tienen una muy buena ventaja delante de los demás productores. Así que yo creo que con esto finalizo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quisieran que les amplíe o que les explicase mejor, pero es prácticamente la charla para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Si tuvieran, con todo gusto se los podría responder en estos momentos. O todo quedó muy claro o no me entendieron nada. Bueno, yo creo que ya ahorita todo está muy claro y si tuvieran alguna duda, pues igual, por favor. Sí, ingeniero, y aquí en la región 3, solo quisieran saber los señores de que qué es mejor para abonar en el café, el abono orgánico o el abono químico, y qué tiempo tarda con el abono orgánico y qué tiempo tarda con el abono químico. Eh,
La pregunta de la región 3 es cuál es mejor la aplicación de abono químico o abono orgánico en la producción de café. Yo recomiendo la utilización de abono orgánico. Mucho mejor si fuera abono de lombriz. Este abono de lombriz es bastante rico en minerales y en nutrientes y se puede aplicar en cantidades que, dependiendo de la producción que ustedes tengan o puedan conseguirlo, se puede aplicar. Recordemos, el fertilizante químico está enfocado a que la planta lo absorba. Y si no se le aplica, la planta se quedaría triste, no tendría muy buena producción. Pero lo que se trata con el abono orgánico es de realimentar el suelo para que el suelo sirva de fuente de nutrientes para la planta. Entonces, el tiempo que varía va a depender de la cantidad de químicos que ustedes hayan estado utilizando. Si ustedes vienen utilizando químicos, la cantidad de químicos es la que ustedes van a aplicar y lo recomendado por las casas comerciales. En cambio, el abono orgánico, ustedes pueden utilizarlo constantemente y el tiempo es prácticamente el mismo. Lo único que el abono químico lo aplican hoy, mañana o pasado ustedes estarán viendo los resultados de esa aplicación, pero en el cambio al orgánico lo estarán viendo 4 o 5 días después. Pero no es tan rápido como el químico, pero no es tan lento como algunos piensan. Y en lo personal yo recomiendo el abono orgánico. El abono orgánico que puede ser algún compost, algún bokashi o la utilización del abono de lombrices, que en las zonas de Quiché y Huehuetenango creo que ya los están manejando. Sí, No sé si está bien. Sí, ingeniero, ¿qué clase de lombriz sería? ¿Sería la coqueta roja o hay otro tipo de lombriz? No es correcto, es la coqueta roja. La coqueta roja es la que recomendaría para la utilización. Ingeniero, una pregunta. Al momento de hacer una poda, ¿es recomendable usar el machete o una tijera podadora? Dependiendo del tipo de poda que ustedes vayan a realizar. Si es una recepa completa o una poda muy baja, se recomienda una sierra, no un machete, porque el machete, recuerden que el tronco del cafetal, si es muy viejo, es demasiado grueso. Entonces podría ocasionar algún tipo de golpe o alguna fisura que posteriormente podría convertirse en algún problema de enfermedades o de plagas. Entonces, si es una recepa completa o una poda muy baja al pie, se recomienda una sierra. Y se recomienda, si fuera a una poda selectiva o esquelética, sí se recomienda una tijera o el machete, pero de una manera que sí se pueda utilizar. Eso por el tipo de que el tallo del cafetal es leñoso y al momento de hacerle algún tipo de corte puede ocasionar problemas de enfermedades. Esta pregunta fue realizada desde Cobán para poder identificar a los demás. Gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Yo hago una pregunta. ¿Y qué clase de abono se le puede echar a la plantilla de café? ¿Y qué clase se le puede echar al café ya grande, pues? Y se le puede echar un poco de cal, ¿no? Dice que no. Ok. Al momento bueno, si trabajamos fertilizantes químicos, las casas les van a recomendar algún tipo de iniciador al momento de la siembra, algún tipo de producto fosfórico al momento del trasplante, y dependiendo de qué tipo de casa comercial le van a planear algún tipo de planificación. Pero en cuanto a lo que yo recomiendo, que es abono orgánico, eso lo puede utilizar usted el mismo, lo puede utilizar para la semilla, lo puede utilizar para el almácigo, lo puede utilizar para el trasplante o lo puede utilizar para la fertilización durante cualquier etapa del cultivo. La aplicación de cal sí se puede aplicar siempre y cuando usted tenga un estudio o un análisis de suelo en donde le arroje o le dé resultado de que usted necesita aplicar cal. De lo contrario, la aplicación de la cal sería innecesario si el cafetal no lo necesita. Pero yo recomiendo la utilización del abono orgánico debido a que lo pueden utilizar en cualquier etapa sin necesidad, sin ningún tipo de problema.
¿Quedó claro la respuesta para la región de Cobán? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra tipo de pregunta? ¿O algún otro comentario? Sí, Yo ingeniero. pregunto, Un ¿qué, momentito, por favor. Vamos a la región número 3 y posteriormente le vamos a dar la palabra a la región de Cobán. Región 3, por favor, haga su pregunta. Sí, ingeniero, ¿a qué se debe de que el grano de café se argenia bastante? ¿Qué dice? El, la pregunta es, ¿a qué se debe de que al grano de café le aparece argenio? Argenio. No, O sea, ¿de no qué? tengo... Perdón, disculpe. Dígame. Sobre los granos que se queman mucho. Ese grano entonces cae. Entonces ahí sí cuando es decir, el amate quieren dar cosechas así completamente, no se puede porque cuando hay cuando empieza ya a llover bastante, entonces agregan mucho por tanta agua, ¿verdad? Entonces no sé en qué forma podemos pongamos, no sé si necesito cal o qué, con abono, no sé qué líquido se puede aplicar, pues. Ok. Ya le entendí. El problema de estos granos es, como usted lo acaba de mencionar, es bastante lluvia. Es el exceso de agua. Entonces, el problema acá es que tal vez ustedes no están manejando adecuadamente lo que es la poda. O tienen mucha poda porque la cantidad de agua también mantiene la humedad bastante alta y hace las condiciones para que este grano resulte de esa manera, pero algún tipo de líquido o algún insecticida o algún tipo de para controlar ese tipo de cosas, no le podría decir ahorita, sino que tendría que ver yo el grano como tal para poder decir y hacer un estudio, un análisis del grano y poder recomendar algo. Pero así, por cuestiones de que son excesos de humedad, les recomiendo que controlen mejor la sombra y la poda dentro de que podría ser una poda selectiva al momento de donde se encuentren estos problemas. Y la sombra mantener un porcentaje del 30 al 40% para que la luz del sol también ayude a evitar o a evaporar ese exceso de agua que se encuentra dentro del cafetal. Pero líquidos no me atrevo a recomendar de esta manera porque no tengo los síntomas a la vista. Entonces es un poquito arriesgado decirle algún tipo de aplicación porque podría ocasionarle gastos innecesarios a ustedes y tal vez ni controlemos bien lo que es el problema. Gracias, ingeniero. Para servirle. La zona de Cobán, ¿tenía alguna otra pregunta? Así es, ¿cuál es el procedimiento para preparar el abono orgánico de lombriz, el de coqueta roja? Básicamente, la preparación de abonos es tener un pie de cría de lombrices, que aproximadamente cada libra de lombriz trae aproximadamente 200 o 250 200 a 250 lombricitas. Estas se reproducen cada 21 días. Lo recomendable es, así como hacen ustedes los semilleros, para hacer el establecimiento de los semilleros del cafetal, en vez de hacerlo o llenarlos con sustrato, se recomienda llenarlo con material orgánico. Puede ser hojas, puede ser el resultado de las podas, las chapias, las malezas, residuos de la cocina, cualquier tipo de materia orgánica ustedes lo pueden poner dentro de esa cama como que fuera un semillero y depositar las lombricitas ahí y automáticamente las lombricitas hacen su trabajo. Siendo una libra de lombrices, aproximadamente al mes ustedes en una zona, en una área de metros por 4 metros, ya tienen el abono listo para aplicarlo. Pero si siguen produciendo las lombricitas, al mes ya tendrán el doble de lombricitas que aplicaron ustedes. Pero ese es un tema bastante interesante. Alguna terminología se les recomienda cómo utilizar, cuánto de humedad tiene que tener la cama o la zona donde va a tener las lombricitas para que éstas no se les mueran, ayudarlas a que no sean comidas por por las gallinas, por las hormigas o por los ratones, que son los enemigos más grandes de las lombricitas, y también dónde podrían conseguir la material. Eso sería una charla bastante interesante posterior a esta charla de la agricultura
quieren hacer agricultura orgánica. Entonces, pero se recomienda eso. Hay unas que se dedican ya a la venta de la lombricita, y solo sería de que ustedes preparen la cama o dónde depositar las lombricitas y aplicarle el material orgánico necesario para que las lombricitas puedan comer, ¿verdad? Sí, ingeniero. Claro. Sí, muchas gracias. Dígame. Juan, dígame, región 3. Sí, ingeniero, aquí unos señores le van a hacer un comentario acerca de la lombricita. Ellos lo utilizan para otro tipo de cultivo. Ah, ok, perfecto. Buenos días, ingeniero. Yes. Nosotros lo trabajamos con la fruta de manzana, o sea, por la planta de manzana. Entonces nosotros le echamos ese abono que produce la lombriz debajo de la planta de la manzana, y eso nos ha apoyado, nos ha ayudado bastante. Qué interesante, no había oído la experiencia de la manzana, pero ese tipo de abono de lombriz bien lo pueden utilizar en lo que es el cafetal y le va a dar los mismos resultados, indistintamente sea manzana, sea café, sea banano, sea la uva, sea la naranja. El objetivo del abono es mejorar las condiciones del suelo. Eso es lo que ayuda a que incremente la producción en cualquier cultivo. Muy interesante experiencia en la región 3. Pues nosotros hemos tenido la experiencia de que sí produce buena fruta la planta, y sí que suaviza mucho el suelo. Esta es la experiencia que hemos tenido. Gracias. Qué interesante experiencia. Gracias a usted por su comentario. Espero que las demás personas en las otras regiones conectadas hayan escuchado esta experiencia, que es muy interesante. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, me gustaría darle la palabra al ingeniero Humberto Tejada, quien les va a dar la plática sobre lo que es otro tema que ustedes tienen bastante interés, y yo regresaré a platicar sobre lo que es la transición de la agricultura convencional a la agricultura orgánica. Les agradezco por su atención y espero que les haya ayudado esta pequeña charla y nos haya motivado para seguir comunicación y poder seguir por esta vía, poder con ustedes. Les agradezco por su atención.